Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de Cadem. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Soy Jorge Espino, CEO de esta compañía, y como bien saben ustedes, siempre estamos tratando de buscar las mejores opciones, los mejores talentos de aquellos que te puedan ayudar a desarrollar tus soft skills, de aquellos que te puedan ayudar en tu vida profesional, pero también en tu vida personal. Y hoy la verdad es que me da mucho gusto y se lo he comentado a él de manera directa, de tener a alguien que yo espero que pueda ir creciendo esta colaboración y a lo mejor una amistad entre países, una hermandad entre países, entre Argentina y México, y se trata de Nicolás Sánchez Izame. Nicolás, bienvenido a Academia. Muchísimas gracias, Jorge. Encantado de estar en Cadena, encantado de que me hayas invitado, así que te agradezco. No, hombre, los agradecidos somos nosotros y todos los fans de la comunidad de Cadem. Y déjenme les platico por qué surge esta reunión para ponernos a todos en contexto, aquí los que siguen aquí el canal. Me tocó leer el otro día un libro que me apasionó desde el minuto uno, desde la hoja número uno, y de corridito me la fui aventando. Dice, se trata de las 10 claves para administrar tu tiempo, de Nicolás precisamente, y una lectura súper fluida, una lectura tan enriquecedora y sobre todo muy, muy práctica. Y bueno, pues la idea no es que se los platique yo, sino que sea Nicolás y quien luego nos platicará un poquito más de su historia, porque él es arquitecto de formación, pero es un gran autor por vocación. Y bueno, Nicolás, dinos quién eres, ahora sí, desde qué parte de Argentina nos estás hablando a todos. Bueno, muchas gracias, Jorge, que creo que lo has dicho bien. Soy arquitecto de formación, pero escritor de vocación. Soy un apasionado de la productividad y el desarrollo personal. Hace unos 5 o 6 años empecé a estudiar estos temas y bueno, había aprendido tanto que sentía la necesidad de compartirlo, y para eso tenía lo que creo yo que es mi talento, que es escribir. Se me ha dado muy bien, me gusta mucho, y por eso me estoy dedicando a escribir libros de productividad y desarrollo personal como este que has mencionado, que lo tengo acá, que es 10 claves para administrar tu tiempo. Así que me has definido bien: arquitecto de formación, pero escritor por vocación. Y bueno, como me preguntaba, estaba desde Argentina, desde Santa Fe. Acá ya es de nochecita, son las 8 de la noche, pero acá estamos con ganas. Así que eso, muy bien. Entonces no descansas. Ahora sí que administras bien tu tiempo para poder sacar todo en un solo día, ¿no? claro, por supuesto. Y Nicolás, y platícanos, ¿cuál fue la principal motivación que te llevó a decir la administración del tiempo es sumamente relevante? O sea, ¿tuviste alguna experiencia que movió algo en ti? ¿Caíste en cuenta después de algunas reflexiones? ¿Cómo fue? Yo en otro de mis libros comento como unas claves, o unas señales más que nada, de que el tiempo era realmente un recurso de lo más valioso. Las primeras no me di cuenta porque fueron sutiles, pero las otras fueron fuertes, y ahora las voy a comentar brevemente. La primera experiencia que tuve fue allá en 2007. Yo tenía 17, 18 años, estaba en la secundaria, creo que allá se dice la prepa, no sé si se dice así. Y bueno, nos tocó con un compañero hacer unas pasantías laborales en un banco porque estudiábamos economía. Y bueno, fuimos, y el primer día había una capacitación mediante un programa informático, y en eso nos hicieron 3 preguntas relativas al tiempo. Imagínate, teníamos 17, 18 años, teníamos tiempo de sobra. Bastante. Y se nos preguntó, dice, ¿usted sabe lo que hace en su día a día o programa? Nos miramos con mi compañero y dijimos, no. ¿Usa usted una agenda para ir viendo lo que hace en su día a día? Nos miramos con mi compañero y dijimos, no. Y la tercera era, ¿tiene por escrito sus metas, sus objetivos? Y nos miramos otra vez con mi compañero como diciendo, ¿qué estupidez nos está preguntando? Contestamos que no en el programa, y entonces el programa nos da la conclusión y decía, entonces a usted el tiempo lo tiene de hijo. Yo dije, wow, gracias por ser tan amable. Y bueno, en ese tiempo no lo entendía porque, como te decía, estaba en la secundaria, tenía tiempo, y esa fue la primera señal, pero que no me di cuenta. Después la segunda llegó unos meses después. Estaba en un curso de inglés y me tocó estudiar la actividad de un tipo que se llamaba Matt Cormack, Mr. Matt Cormack. Ese sí era un administrador del tiempo con todas las letras. Ajá. Le administraba la agenda al Papa y a personalidades muy destacadas. Y me llamaba la atención que decía que tenía programado un 30% pasar con su mujer, un 10% para tal, y todo como muy milimétrico. Y yo decía,
¿pero para qué? Y bueno, esa fue la segunda señal. La tercera señal ya fue más fuerte, unos años bastante después, en 2015, de 2015 a 2017 tuve un problema yo de cefalea crónica diaria, tener dolor de cabeza todo el día, todos los días, casi por 2 años, casi ininterrumpidamente, y ahí sentí como que la vida me quitó 2 años de vida. Y uno dice 2 años, parece poco, pero no lo es. Así que ahí empecé a valorar mucho el tiempo porque justamente la vida me lo había quitado, entre comillas. Y la última señal, que es la que comento en 10 claves, que seguramente la habrás leído, es del 2018, en octubre. Estábamos con mi mamá en un sanatorio, acompañando a mi papá que tenía un cáncer de ganglios bastante avanzado. Y era más o menos como las 7 p.m., y entró el oncólogo que lo atendía, lo miró y luego salió de la habitación y nos mandó a llamar a mi mamá y a mí, y en ese momento se me hicieron escalofríos porque yo sabía que iban a venir malas noticias. Y bueno, salimos y nos dijo que lo veía muy mal, que si zafaba de este era un milagro y que él estimaba que le quedaban 3 meses de vida. Y cuando nos dijo eso, 3 meses de vida, es como que uno entra en shock. Me costó muchísimo asimilar esa palabra, no pude asimilarlas. Estuve consolando a mi mamá y ahí me di cuenta, esa fue la reflexión de que, bueno, la vida no es tan larga y que en algún día se termina y que hay que aprovecharla, porque alguno dirá, uy, Jorge, pero qué fatalista este pibe que trajiste. Pero no es ese el punto, sino que el punto es que valoremos el tiempo que tenemos, porque por más que hagamos las mejores cosas, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y pues definitivamente son tres experiencias que son fuertes, son duras, que lo hacen a uno definitivamente caer en alguna reflexión, pero yo creo que esa experiencia, digo, que fue muy interesante, muy complicada y muy interesante desde el punto de vista de la reflexión que te lleve, del conocimiento que generas para poder estamparlo ahora en tu libro. Y bueno, y una vez que lo escribes, ¿qué fue lo más sorprendente que descubriste al irlo escribiendo? O sea, ¿qué aportación contribuyó más a tu escritura, no? Yo creo que la aportación es que me di cuenta que podía escribir un libro más rápido de lo que yo originalmente pensaba, porque este es mi cuarto libro. Antes había escrito, bueno, el primero que se llama Controla tu tiempo, me llevó un año escribirlo. Y bueno, después ese libro se convirtió en una trilogía, y luego de escribir ese libro me puse a escribir este, y lo escribí en unas 2 o 3 semanas, lo cual me llamó mucho la atención. Pero sí es cierto que si no hubiese escrito lo otro antes, que me llevó un año, no hubiese podido escribir este de las 10 claves, porque no hubiese tenido la información ordenada ni las ideas claras. Así que creo que la contribución a mi escritura es que puedo escribir más rápido de lo que yo creo, y es algo de lo que hablo en una de las claves, que es la ley de Parkinson, que de establecer fechas límite. Es correcto, el deadline con el cual tienes que ir jugando, ¿no? Incluso para no procrastinar, que yo creo que lo tocaríamos un poquito más adelante ese tema. Y, oye, pero la verdad es que es sorprendente, 3 semanas el poder redactar eso, pero bueno, habla de esa experiencia que has tenido, de esa vivencia, incluso de lo que tú mismo platicas, ¿no? La verdad es que es sorprendente porque, y como les decía ahorita al principio, es una lectura tan fácil de digerir, tan suave a irla asimilando y sobre todo para irla poniendo en práctica. Oye, y otra pregunta, Nicolás, ¿quién o quiénes fueron tu mayor inspiración para nutrir este libro? Hablábamos de las experiencias, pero ¿hay alguien o alguien, un conjunto de gente o personas que dijeron, oye, me inspiran y tengo que hacerlo por ellos? Y bueno, más que nada los escritores, los autores que yo he leído para poder escribir, porque si uno no lee, no puede escribir. No hay ningún buen escritor que no sea un buen lector. Y yo, como te comentaba cuando hablamos, Jorge, para escribir mi primer libro he leído más de 100 libros sobre productividad y desarrollo personal. Y uno de los que más me ha marcado, pues lo tengo acá, es no sé si lo has conocido, es muy conocido, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro considerable. Este fue uno de los que más me marcó, porque
una de las enseñanzas que me dejó, de entre muchas que tiene, es que uno es el creador de su propia vida, aunque no lo crea. Porque en el condicionamiento siempre nos han enseñado que, bueno, la vida es algo que nos pasa y como que no podemos hacer nada. Y ahí me vino la pregunta que yo pongo en el libro que guía casi todos mis libros, que si todos tenemos las mismas 24 horas, ¿por qué algunas personas tienen un éxito en sus vidas y otras no? No puede ser suerte. Yo decía, algo se me está escapando. Entonces, ahí empecé a estudiar y me di cuenta que no, que las personas que tenían éxito pensaban de una manera distinta y lógicamente actuaban de una manera distinta y, por supuesto, tenían resultados distintos. No es que era suerte, para nada era suerte. Así que uno de los libros que me marcó fue ese, y también uno de los primeros autores fue Jim Rohn, que me gustó muchísimo. Y también tengo que decir que en esos 2 años que estuve con cefalea crónica, que uno dirá, qué malo, fue ahí cuando empecé a leer esos libros. Así que, mira, de lo malo, de esos 2 años que la pasé realmente mal, fíjate hoy, en lo que derivó. Pues la verdad es que, digo, el cúmulo de experiencias que puedes obtener a través de esos autores, tu vivencia propia, el poder administrar tu tiempo, ahora sí, incluso en circunstancias sumamente complicadas como las que nos acabas de comentar, es algo difícil. Nosotros creemos mucho en caer en el tema de las competencias y creemos que las competencias son habilidades y que se ejercitan como un músculo, ¿no? Hay que estarlas día a día tratando de ejercitar para poder llevarlas a la perfección. Y hablábamos en días pasados sobre el tema de la excelencia. La excelencia no es una casualidad, no es un solo acto de una sola ocasión, son repeticiones, son actividades constantes. Es lo que el hábito es lo que hace finalmente la excelencia. Y bueno, me viene otra pregunta, Nicolás. O sea, fuera del alcance del libro, que seguramente nos nutren mucho y que yo voy a estar insistiendo muchísimo en mis cursos y en las redes sociales y a través de ahorita esta entrevista, que puedan leer no solamente este libro, sino los otros más que ahorita espero que nos los digas para poder nosotros también promocionarlos. ¿De qué otras maneras o de cuáles otras maneras te gustaría seguir inspirando a las personas? O sea, ¿qué es lo más importante crees que también se debe hacer, además de leer tus libros, para poder generar esa reforma, ese mindset en la gente, ¿no? Y yo tengo pensado también, porque los libros están muy bien, pero el contenido audiovisual hoy es fundamental. No es lo mismo un curso donde podés ver al autor, hay una conexión emocional mucho más fuerte que en un libro, más allá de que siempre me dicen que parece que estoy en el libro cuando lo están leyendo, no es lo mismo, y además hay cosas que sí o sí se tienen que explicar de manera audiovisual. Todo no se puede escribir, es muy difícil escribir todo. Y yo también apunto en el futuro por tener una propia academia con cursos. Bueno, también he incursionado con mi podcast, que es una buena forma también de escuchar, pero yo creo que el contenido audiovisual es imprescindible. A la gente creo que por ahí le gusta mucho más también, porque yo no sé qué será, pero la gente cada vez lee menos y por ahí le queda más cómodo aprender de manera audiovisual. Y insisto, hay una conexión emocional más fuerte cuando uno ve a la persona, por más que sea a la distancia, que sea en una pantalla, a que sea en un libro, por más cercanía que el libro te produzca. Así que esta es la forma, pero por ahí yo lo que no quiero es que vean las claves, bueno, y tengo que copiar lo que hace Nicolás. No. Por eso el libro se llama 10 claves para administrar tu tiempo. Se trata de vos, no de mí. Yo te doy la información y vos lo adaptás a tu vida, a tu personalidad, a tu estilo, a lo que quieras hacer, pero para hacer lo que quieras hacer, primero hay que saber, que es lo más difícil, lo que uno quiere en la vida. Así que eso me gustaría elevar un poquito el nivel de conciencia, que la gente no ande con el piloto automático, sino que sepa lo que a mí me enseñó Stephen Covey, que somos los creadores de nuestra vida, que no es fácil, pero sí es posible. Claro, claro que es posible. Y ahorita que decías, cuando yo empecé a leer el libro y que me hacía las preguntas, que me hacías tú las preguntas, porque sí lo sentía como que tú me estabas diciendo, y sentía casi que me dabas el bache, como decimos aquí, la bache, como decimos aquí en México. Y la verdad es que yo dije, caray, ¿cómo le hago para poner en práctica esto? Y fue tan sencillo ir llevando capítulo por capítulo y ir poniendo en práctica las cosas que vas mencionando, que creo que te ayuda a reformar esa manera de pensar.
pero siempre hay algo que se atora, ¿no? Y es el tema de la procrastinación, ¿no? Que a veces pareciera que es ese enemigo invisible que a todos nosotros nos quiere ayudar a que no administremos correctamente precisamente el tiempo. ¿Tú cuál crees, con tu experiencia, que es la mayor trampa esta de la procrastinación? O sea, ¿y por qué no es tan difícil vencerla? O sea, es complicado. ¿Qué nos comentarías de esto? Sí. Bueno, primero comentarte que tengo un libro específico sobre procrastinación que se llama Adiós Procrastinación, porque me di cuenta que era un tema serio y también me di cuenta que había mucha información sobre qué es la procrastinación, por qué procrastinamos, pero no me decían cómo vencerla. Por eso lo titulé Adiós Procrastinación, porque algo que me gusta hacer en mis libros es darte el qué, pero también el cómo, porque el cómo es importantísimo. Entonces, sí, es una de las grandes trampas y es muy sencillo saber por qué, porque es gratificación instantánea. Todo lo que nos produzca gratificación instantánea, es decir, placer en el momento, se siente bien en el momento, pero a largo plazo es perjudicial. Y viceversa. Todo lo que no se sienta bien en el momento es muy beneficioso a largo plazo. Por eso pongo el viejo adagio de autoayuda en alguno de los capítulos, que si querés tener una vida fácil, hacelo difícil hoy, pero si querés tener una vida difícil, mañana, hacelo fácil hoy. Es así de sencillo y es la procrastinación. ¿Sabías que estamos biológicamente preparados, diseñados para procrastinar, Jorge? No sabía eso. ¿Por qué? Bueno, mira, te comento, y es algo que comento en este libro que te decía de Adiós Procrastinación, que es el último que he escrito, que existe una teoría que se llama el cerebro triuno, de Paul MacLean, un neurocientífico que hizo esta teoría ya por 1960, y decía básicamente que el cerebro humano está compuesto por 3 capas superpuestas. La primera es el cerebro reptiliano, que era típico del tiempo de los reptiles, donde están las funciones más básicas como la reproducción, la sed, el hambre, el sueño. Y luego viene el cerebro límbico, que es donde están las emociones. Y el último, el más nuevo, es la corteza prefrontal o neocórtex, que es el raciocinio de eso de lo que los humanos nos sentimos tan orgullosos de EMC al cuadrado de Einstein, toda esta parte racional. Pero ¿qué sucede? Que el principio dice que la parte del cerebro más vieja domina a la más nueva. Entonces, cuando el cerebro detecta que hay una recompensa inmediata, siempre se va a decantar por esa en lugar de por una recompensa demorada, por más que vos conscientemente sepas que no te va a hacer bien. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano es más poderoso. Esa es la explicación y tiene todo el sentido porque en el tiempo de nuestros ancestros era bueno la gratificación instantánea porque no había la abundancia, por ejemplo, de comida que hay hoy. Entonces, si vos veías, no sé, un jabalí, tenías que cazarlo y comerlo en el día porque no sabías si después ibas a tener. No había supermercado. Entonces era lógico que el cerebro recompensara a esa gratificación instantánea. Pero ¿qué sucede? Que el mundo evolucionó, pero nuestro cerebro sigue más o menos igual. Entonces, si queremos realmente los resultados que decimos que queremos, vamos a tener que retrasar al máximo la gratificación instantánea y apostar por la gratificación demorada. Y por eso es difícil, porque, insisto, biológicamente estamos diseñados para el placer instantáneo. Y de eso se aprovechan muchas grandes empresas, como las redes sociales, por ejemplo, que dopamina, 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 gratificación, 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 pero eso a largo plazo no te da ningún resultado. Y son generaciones, digo, y lo digo en generaciones porque a lo mejor es quienes están más en contacto con redes sociales, a lo mejor también a nosotros nos toca un poco a los que estamos ya de mi generación, pero es difícil porque como bien dices tú, es el placer, es lo divertido que te da esa gratificación que mencionas. Bueno, pero ¿y cómo alentarías a alguien para que gane este juego mental y deje de postergar las cosas, deje de procrastinar? Claro, bueno, en principio, lo que decíamos con esta experiencia de los 3 meses de vida, algo que los estoicos decían memento mori, saber que algún día nos vamos a morir, por más que nos pese, no sabemos cuánto tiempo tenemos, no tenemos mucho tiempo, creemos que tenemos mucho tiempo. Y la segunda, y por eso yo empiezo, que es la primera clave, y no es casualidad que sea la primera, que es encontrar la dirección en nuestra vida, tener una visión, porque
cuando uno tiene la visión, como se dice en la Biblia, la tierra prometida, sabe a dónde se dirige, entonces ahí es capaz de retrasar ese placer instantáneo. Pero si uno no tiene la visión, no tiene propósito, no tiene dirección, ¿para qué va a retrasar el placer instantáneo si dice, bueno, vivo hoy, disfruto hoy, si total mañana no tengo ningún lugar a donde ir, no hay nada que me motive? Por supuesto, muchas veces no hay metas definidas, no hay un objetivo de vida o una vocación, ¿eh? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Entonces, cualquier actividad, cualquier rumbo, cualquier momento, por lo tanto, pues se podría decir que es bueno y no hay nada de Claro. qué preocuparse. Es una situación complicada esta, ¿eh? La verdad, pero yo creo que si logramos o si lográramos todos vencer la procrastinación, y yo creo que con la ayuda de tu libro lo podríamos hacer, seríamos otra sociedad desde el punto de vista de productividad empresarial, de convivencia familiar, de vivencia de valores o de comunidad. Yo veo muchas veces, me gusta mucho analizar la parte social, la parte de comunidad, de ser ciudadano, y mucha gente dice, yo no tengo chance, oportunidad de ir a votar. Ah, caray, es importante, vas una vez cada 3 años. No tuve oportunidad. Oye, yo no tengo oportunidad de ir a ayudar al vecino. Oye, yo no tengo la oportunidad de ayudar en una actividad caritativa o de algún organismo de la sociedad civil, o de ir a visitar a mis abuelos o a mis parientes más grandes y ayudarlos. Y pareciera que no hay esas ganas, no hay ese tiempo y se pueden escudar muchas veces en eso. Y es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no te produce placer, porque no te produce algo instantáneo, la dopamina que estás mencionando, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y tampoco es que hay que esperar que nos den una oportunidad, sino crearla. A mí nadie me dio la oportunidad de escribir, me la tuve que crear yo. Eh, y cuando uno encuentra esa visión, ese propósito, por más que no esté del todo definido, ya tiene un norte. Entonces las cosas son un poco más fáciles. Por ejemplo, yo que estoy emprendiendo, te diría casi que no tengo vicios, pero no es que no tenga vicios porque no quiera tenerlos, sino porque esos vicios me sacarían tiempo y energía que yo necesito para poder construir esa visión. Por supuesto. Si yo me dedico a trasnochar, a tomar alcohol, a hacerlo fácil, lo divertido, lo que me da placer, después no tengo la energía ni el tiempo para construir eso que a futuro me va a hacer muchísimo más feliz que simplemente una noche. Y eso no quiere decir, Jorge, que una noche divierte, pero con moderación también. Lo importante es lo que uno hace el 80-90% del tiempo y el otro 10%, 5%. Puede divertirse, eso no está mal. Claro, claro está. Bueno, pues la verdad es que sí, Nicolás, esto está muy interesante el tema de la procrastinación. Déjame te platico un poco. Nosotros en Cadem manejamos este sistema que te decía de soft skills, de competencias, incluso jerarquizando algunas sobre otras, por el grado obviamente de impacto que tienen en el sistema. Para ti, ¿cuáles crees? ¿Qué competencias crees que son necesarias para poder llevar a cabo la administración del tiempo? Mira, en una de las citas que pongo, viste que siempre pongo citas al inicio de los capítulos, Richard Koch, que fue el autor de un gran libro que es El principio del 80-20, lo define, pero mejor imposible, por eso lo voy a citar, que dice, no necesitas administrar el tiempo, necesitas administrarte a vos mismo. Entonces, lo que yo digo, la mejor competencia es el autodominio, el autocontrol. Y de hecho, el famoso psicólogo Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, Uh-huh. un bestseller mundial, dice que el autocontrol es la esencia de la inteligencia emocional, que tiene que ver con esto de retrasar la gratificación instantánea. Yo creo que el autocontrol, el autodominio y la autodisciplina, que es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, sin importar si tenés ganas o no de hacerlo, son dos competencias claves y si no las tenés, va a ser muy difícil que logres lo que quieras lograr. Así que yo creo que esas dos no pueden faltar. Autocontrol y autodisciplina. Definitivamente, yo creo que si no sabes tú realmente controlar esos impulsos, esas emociones, el poder, el tema de la voluntad, ¿no? De dominar la voluntad, de dominar la inteligencia para poder contribuir a esto. Y la verdad es que tienes toda la razón, porque si no,
o para qué le daría sentido a la administración del tiempo. Completamente de Claro, acuerdo claro. contigo. Oye, bueno, y cuéntame un poquito más. ¿Cómo utilizarías tú, Nicolás, la administración del tiempo para cultivar, gestionar y generar más competencias? Estas son las bases, las que nos decías, autocontrol, autodisciplina, pero ¿cómo esta administración del tiempo nos ayuda para precisamente ir generando otras competencias organizacionales? Bueno, yo creo que ahí hay que aplicar lo que digo, el principio del 80-20 del que hablaba Richard Koch, que es cuando uno quiere aprender una habilidad, primero tiene que tenerla identificada y concentrar todo, que es el principio del enfoque, que es el 80-20, el 80%, o si puede el 100%, en esa sola habilidad. Y se busca los mejores autores, los mejores mentores, e invierte todo su tiempo, esfuerzo, recursos, energía, todo lo que tenga en esa habilidad, y va a ver cómo en poco tiempo esa habilidad va creciendo, porque, como dice el principio, en lo que uno se enfoca, se expande. Pero tiene que ser una cosa, y por eso ponía yo el ejemplo de la lupa. Si a uno le dan un papel y una lupa, ¿cómo hace para crear fuego? Tiene que estar el punto fijo, porque si uno lo empieza a mover, empieza a dispersar la energía, no termina haciendo nada. Y eso le pasa a muchas personas que acá en Argentina se dice que mucha barca poco aprieta. Aquí también. Ahí también, bueno, personas que quieren hacer un montón de cosas y terminan por no hacer nada, cuando lo que hay que hacer es lo opuesto, es enfocarse. Y de hecho en el libro pongo el ejemplo de Steve Jobs, cómo utilizó en el principio del 80-20 para sacar a Apple, que estaba al borde de la quiebra, y llevarlo en cosa de 2 años, un poquito más, a facturar más de 300 millones de dólares en beneficio. Y lo que hizo fue aplicar el principio 80-20 de manera magistral, que fue, primero, eliminar todo lo que no servía, porque en la vida también lo podemos aplicar. Hay un montón de cosas que hacemos que no sirven y convendría eliminarlas. Y después que eliminamos, que ya estamos con la mochila más livianita, ya ahí sí nos enfocamos en esa habilidad que queremos, porque vamos a tener el tiempo, los recursos y la energía para hacerlo. Y si nos enfocamos realmente, vamos a ver cómo en poco tiempo mejoramos mucho esto. Me recuerdo cuando hice un curso de oratoria, yo recuerdo cómo el estar todas las semanas hablando en público, que es algo que uno generalmente no hace, se notaba como en 3-4 meses pero todos los alumnos mejorábamos muchísimo en relación con la primera salida de escena, que era todo nervioso y miedo. Se mejoraba mucho porque se enfocaba en una sola cosa. Claro, y es un tema de enfoque estratégico que finalmente también es otra competencia organizacional. Y como decíamos, el estar repitiendo y repitiendo y haciendo que las cosas sucedan diariamente, obviamente alimentándote de manera correcta en el sentido de la información, de los cursos, el hacer la acción repetida contribuye a que esa competencia se desarrolle totalmente. De hecho, tú mencionas en el libro el tema de adoptar y de adaptar, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de nunca a veces aplicar los conocimientos que adquirimos o cómo podemos ir adaptando estos conocimientos según tu teoría de la administración del tiempo? Y bueno, el problema de leer y no hacer nada es que va a llegar un punto, y lo digo por experiencia, que se conoce, los psicólogos lo conocen como parálisis por análisis. ¿Qué sucede? Tenemos tanta información, tanta, que no estamos bloqueados. No podemos empezar. Nos bloqueamos. Por eso se dice parálisis por análisis. De tanta información que uno tiene, no hace nada. Es mejor una idea ejecutada que 1000 pensadas. Porque estar pensando y repensando nos saca mucha energía mental, y al final, siempre recuerdo una frase de Brian Tracy, que es otro de los grandes autores, que dice, tus resultados serán proporcionales a las tareas que completes. Ya estaba poniendo el foco en terminar las tareas, no en pensarlas. Por supuesto, hay un espacio para pensar lo que uno va a hacer, pero llega un momento que uno tiene que hacer las cosas. Y cuando uno realmente las hace, ve que avanza muy, muy rápido. Y si uno está pensando y pensando y no haciendo nada, como digo al final del libro, el universo recompensa la acción. Al universo no le importa mucho lo que pensás, tus intenciones. Al final lo que va a marcar la diferencia son tus acciones.
Sin acción no hay nada porque va incluso en contra del principio de causa y efecto. Para Claro, todo efecto de una causa. dicen que la palabra atrae, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y definitivamente arrastra porque lo pones, haces viva ese conocimiento, esa teoría, o sea, la conviertes en acción, digo, para que se logre un cambio ¿no? Si no, se diría en las teorías de educación de que pues, no hubo conocimiento si no la pones en práctica, porque no cambiaste tu forma de pensar, te quedaste nada más en la parte teórica. Claro, Oye, es la diferencia entre conocer y saber. Conocer es leer y, sí, leer, consumir información, pero eso no quiere decir que sepas. ¿Cómo se sabe si se sabe algo? Si se vive. Si no lo vivís, es como esto de la paradoja de la práctica. No sé, yo no confiaría mucho en un entrenador de gimnasio que tenga 50 kilos sobrepeso, por más que sepa mucho, pero me parece que en la práctica no lo has aplicado. definitivamente, es el tema del ejemplo, ¿no? Y luego dice otra frase por ahí, hechos son amores, no buenas razones. Tengo la buena razón de cambiar, de ir al gimnasio, de ponerme fuerte, pero si realmente con la selfie en el gimnasio no consigo uno nada. Definitivamente hay que ponerlo en práctica, este conocimiento, ¿no? Oye, Nicolás, a ver, y platícanos para ir cerrando aquí esta muy, muy grata entrevista entre Argentina y México, entre Nicolás Sánchez y Samen, que nos está platicando aquí de su libro, pero platícanos un poco más. O sea, ¿cómo invitamos a toda la gente que nos está escuchando aquí en el canal de CADEM, a toda la gente aquí de toda la República Mexicana? ¿Qué le dirías a cada uno de ellos para animarlos a echarle un vistazo a tu libro? Bueno, primero que sepan, como lo he dicho ya, que son los creadores de su vida, o co-creadores, porque es cierto que hay cosas que uno no elige la época en la que nace, ni la familia, eso está totalmente cartado, ahí no podemos hacer nada, pero llega un momento que uno sí puede hacer cosas, y este libro, el de las 10 claves, no digo que va a ser la solución mágica, pero le va a dar una muy buena idea general de hacia dónde apuntar y cómo usar ese recurso que es el más importante que tenemos, que es el tiempo, que además es limitado, un día se termina, y cómo usar todos esos recursos que uno tenga en pos de esa visión, de esa dirección. Y como digo, es el primero de la colección. Yo lo llamo libro cero porque le va a dar una visión general de realmente cómo administrar el tiempo, pero que no se queden ahí, sino que sigan leyendo los otros libros de la colección donde voy más a profundidad y con ejercicios que, como siempre digo, doy el qué y el cómo es a través de los ejercicios para que se pase de la teoría a la práctica. Así que no se queden solo con el libro de las 10 claves, que es bueno, por supuesto, pero en los otros avanzo mucho, mucho más. Y entonces, ¿en qué orden hay que leerlos? Este es el libro cero, ¿y cuáles serían los subsecuentes para que de una vez ya todos quienes nos escuchan digan, empiezo por este y ya sé que el siguiente es este, y que administren su tiempo para poder, ahora sí, leerlos completamente toda la gama, ¿no? Bueno, en mi web está, pero básicamente 10 claves, después viene Controla tu tiempo, Controla tu vida 1, parte 2, parte 3, y después viene Adiós procrastinación. En Controla tu tiempo, parte 1, hablo de las bases, ahí ya vamos a definir propósito de vida, lo que es importante, lo que no, cómo diseñar metas y objetivos y planes, y lo más importante de todo, tomar acción masiva focalizada. Ese es el objetivo de ese libro. Ya en Controla tu tiempo 2, nos enfocamos en lo que hay que eliminar, esto que te decía de los estoicos, de la vida negativa, para sacarnos peso de nuestra mochila. Y ahí hablo del estrés, hablo de la preocupación, hablo de la procrastinación y de las interrupciones, que en el mundo de hoy es algo bastante difícil. Y ya en el libro 3, una vez que hemos eliminado todo eso y estamos livianitos, ya menciono qué hábitos podemos incorporar para que la productividad se dispare, que son aprender a madrugar, que es muy importante, dormir bien, la calidad de sueño es algo que yo en los muchos libros de productividad no he encontrado y es fundamental. Necesarísimo. Totalmente. El descanso, y también después doy como una serie de hábitos ya más particulares del día a día o de la semana para que uno pueda ser mucho más productivo. Y en el caso de Adiós procrastinación,
lo recomiendo para todas las personas que tengan ese problema y primero que no saben por qué, no saben por qué se sienten mal, y no solo que van a aprender por qué se sienten mal, qué es la procrastinación, de dónde surge, sino también cómo vencerla. Así que doy un plan de cómo vencerla. Pero insisto, esto es la verdad. Ninguno de mis libros es mágico. De hecho, ningún libro es mágico. Si no ponen acción, si no ponen el trabajo, yo no lo puedo hacer. Lo tiene que hacer cada uno. Porque a veces, Jorge, con estos libros de desarrollo personal, mucha gente se frustra porque no pasa la acción. Entonces empieza a decir, oh, no, vos sabés que tal autor es un vendehumo, porque no me funcionó, pero ¿lo hiciste realmente? ¿Tomaste acción masiva? ¿O lo hiciste de vez en cuando? ¿O hiciste y abandonaste cuando las cosas se pusieron difíciles? Totalmente. Hacer, hacer, hacer. Depende de nosotros quienes estamos escuchando este mensaje de Nicolás, el decir, oye, esto que estoy leyendo, que voy a leer en los libros de Nicolás, los tengo que llevar a la práctica. Y lo interesante, y como yo les decía, en mi experiencia propia, al leer yo el libro, me fue llevando, me fue guiando de una manera tan clara, tan precisa, tan dinámica, que al día de hoy yo sigo utilizando el esquema y veo cómo organizarme y pude hacer el comparativo de saber dónde estaba cometiendo errores a la hora de establecer mis prioridades, de establecer mi agenda. Y ahorita, con menos tiempo, produzco más. Esa ley de Pareto que comentaba hace rato, pero me sirve no para tirar, como decimos aquí, ociosidad o flojera, sino para poder volverme más productivo en los temas que me interesa ser productivo. Entonces, para mí ha sido el redescubrir una mejor forma de ser mejor yo mismo y poder alcanzar esas metas, tanto empresariales como personales y familiares que siempre he estado buscando. ¿Dónde podemos adquirir toda tu obra? ¿Dónde podemos encontrarte, Nicolás? Bueno, lo pueden encontrar en mi web, que es www.nicosaiz.com. Nico de Nicolás. Saiz son las dos iniciales de mis dos apellidos que te he insistido en que nombre, porque si no mi mamá se enoja, ¿viste? ¿Viste cómo son las madres? Sí, definitivamente. Ahí tienen toda la información, también tienen información gratuita, tienen mi blog, mi podcast, y por supuesto tienen todos los enlaces a mi libro. Y me había olvidado decirte también, Jorge, que el último que he sacado es un planificador semanal que sirve justamente para esto, de que si alguien lo está haciendo en Excel, está bien, cada uno lo hace, pero yo soy de los que hacen en papel, y es el mismo planificador que uso yo. Así que dije, bueno, ya que lo uso esto, a alguien le va a servir, le puede servir, y así que ya está disponible también. Para que lo compren, obviamente no está en formato ebook, porque no tiene sentido, está simplemente en papel, pero los otros libros sí están tanto en ebook como en formato físico, y los pueden adquirir en Amazon. Perfecto, entonces ya sabemos dónde podemos encontrarte y aquí sobre esta misma plataforma de Cadem vamos a estar promocionando tus redes sociales, tu página web para que puedan adquirir toda esta gama de obras que tiene Nicolás Sánchez Izamen, que si no decimos el apellido de su mamá ya nos dijo que se podía enojar, así que muchos saludos a toda la gente en Argentina, muchos saludos a toda la gente en México, la verdad es que ha sido un súper placer el poder tenerte aquí, espero que nos permitas, Nicolás, el seguirte invitando, el poder platicar en otra ocasión sobre a lo mejor otra de las obras que tienes, porque estoy seguro, estoy convencido que así como me ha ayudado a mí, como le ha ayudado a muchísima gente que te manda mensajes o correos electrónicos a través de tus distintas redes, les va a ayudar y seguramente van a querer estar presentes en la siguiente transmisión para poder conocer más de tu obra. Nicolás, ¿algo que nos quieras agregar a todo el público de Academia, a toda la gente de México? No, yo simplemente agradecerle, me encanta que te haya animado a escribirme, Jorge, porque si no me hubiese escrito, no me hubiese enterado, no estaría pasando esta entrevista que me la he pasado súper bien. Lo has dicho muy bien, que esto va de mejorarse uno mismo. De hecho, yo empecé a leer todos estos libros para mejorarme a mí mismo, y una vez que vi que que daba resultados, quería enseñárselo cómo lo pueden hacer otras personas a su manera, en su estilo de vida. Así que más que contento de poder dar valor y contribuir a que la vida de otra persona mejore, y cuantas más vidas sean, mucho mejor. Así que encantado de que me hayan invitado, y por supuesto, no va a ser es la primera, no va a ser la última. De hecho, como te había comentado, tengo que terminar mi sexto libro.
sexto libro, donde voy a hablar de los ladrones de tiempo, ¿sí? De todo aquello que nos roba tiempo, así que, bueno, va a demorar unos meses porque esto de escribirlo tampoco es instantáneo, como decía, que la gratificación instantánea, el que quiera ser escritor no lo va a tener, pero ese va a ser un libro que va a elevar mucho la conciencia. ¿No? Pues vamos a estar muy contentos de poder también analizar este nuevo libro. Te deseamos mucho éxito, Nicolás Sánchez Izame, en 10 claves para administrar tu tiempo, esta joya realmente en el tema empresarial y personal. Y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Recuerden poder adquirir ya este libro de 10 claves para administrar tu tiempo en Amazon y también, bueno, a través de las redes sociales se pueden seguir preguntando más acerca de estos temas del tiempo, la procrastinación, el controlar tu tiempo, controlar tu vida, etcétera, ¿no? Y próximamente los ladrones del tiempo. Y bueno, muchísimas gracias, Nicolás Sánchez Izame. Es un placer para nosotros y nos seguimos viendo, amigos de CADEM. Estamos aquí, síguenos en nuestras redes sociales. Soy Jorge Espino, CEO de CADEM y te invito a que negocies tu éxito.